Nos ayuda con su nombre y su cargo, el cargo que ocupa aquí. Severino Charupi, dirigente de Territorios de la CONAIE. Ya. La primera pregunta es, ¿en qué año se creó el movimiento social CONAIE y con qué propósito? En 1985, 86, Ujú, se crea ya legalmente, ¿no? ujú. Jurídicamente. Pero ya el proceso social viene desde hace mucho tiempo. Aparece inicia a aparecer en 1930. Se consolida después en 1940 con la FEI, con Mama Dolores Cacuango, Mama Tránsito Maguaña. Ya en 1970 me aparece el Ecuarunari, y que es la base de la sierra entonces, como no existía todavía la CONAIE, entonces ella era más o menos una instancia nacional. Y ya en 1986 se constituye ya la CONAIE legalmente y con sus bases, ¿no? Que ya fue creando la Ecuarunari, la Confeñae y, y así hasta ahora. Hubo bastantes inconvenientes al realizar este proceso de legalización del movimiento. Claro, siempre ha sido una pelea la constitución de un espacio legal, ¿no? O jurídico, ¿no? No es que fácilmente, son procesos sociales que deben irse dando y ahí es cuando se gana la legitimidad y la presión social es la que decide mucho, ¿no? Ujú. La segunda es, ¿qué alternativas toman ustedes o tomarían para prevenir la discriminación de la sociedad indígena? La siguen tomando. Mire, hay que diferenciar que en esos tiempos, en un mundo, en una sociedad capitalista, Ujú, lo que marca realmente es el dinero, ¿no? Entonces, no hay discriminación cuando la gente tiene dinero. Entonces, y no importa si se sientan entre negros, entre indígenas, entre chinos, o entre ingleses, o entre blancos, si que tiene dinero es lo que marca y ahí no hay racismo. Pero nosotros tenemos un problema porque aparte de eso somos indígenas, somos pobres, o sea, económicamente me ujú. refiero, entonces y ahí existe una mayor discriminación. Entonces ahí, por una parte, ¿no es cierto?, poder pensar en una sociedad igualitaria, ¿no? Una sociedad equitativa, en donde que pueda haber igualdad de condiciones, tanto económicas o culturales, entre todos y todas. Entonces eso, entonces quiere decir de que todos deberíamos tener las mismas riquezas económicas. Eso puede ser algo que marque, ¿no? Pero por otra parte también políticas públicas que puedan emprender desde el Estado ecuatoriano a favor de las nacionalidades y pueblos. También, por ejemplo, aparte del tema de la educación, aparte de tener nuestra propia educación, poder también los idiomas nuestros o las costumbres nuestras poder implementar en todas las universidades, sean particulares o sean estatales o públicas. Entonces debe estar dentro de las mallas curriculares insertos temas relacionados a las nacionalidades, pueblos y comunidades. Eso básicamente podría ser alguno de los elementos. Y más que todo ahora, como tenemos un Estado plurinacional e intercultural, en donde que se pueda pensar desde ese lado, ¿no? Tanto en lo económico, en lo educativo y en lo cultural, poder transversalizar esos temas a nivel de todas las instituciones y la sociedad ecuatoriana. Y es verdad lo que se dice que que a veces que en el proceso económico a veces se eliminan fronteras, se eliminan barreras, pero muchas veces ustedes les ponen incluso trabas antes de entrar al proceso económico. ¿Cómo han avanzado estos años para crear mayor productividad económica y mayor capital, mayores ingresos? No, lo que pasa es que nosotros somos uno de la sociedad en el Ecuador que más aportamos económicamente al país. Ujú, La diferencia es que no capitalizamos como personas, ¿no? Como hacen otros, ¿no? Así como tienen los del Juri, como tiene Isabel Novoa, como Álvaro Novoa, o como Lazo, que como persona o como familia capitalizan a raíz de explotar a los demás. Nosotros aportamos de una manera colectiva, por ejemplo, toda la riqueza que sale del Ecuador sale de territorios indígenas y ahí, ¿no es cierto? Y eso sale de nuestros territorios. El campo, la alimentación que se da a comer al país es de manos campesinas e indígenas y es cerca del 71% que se alimenta el pueblo ecuatoriano.
nosotros trabajamos, somos los que más trabajamos y los que más aportamos al país. La diferencia es de quién se lleva esa ganancia, es los que tienen los medios de producción. Entonces, en ese sentido, hay que diferenciar. Por lo tanto, nosotros producimos y somos productivos y somos los que más aportamos. Sin embargo, a partir de eso somos discriminados. Pero lo que sí también prima bastante el tema de la individualidad en una sociedad capitalista, en donde que sí hay indígenas que van a capitalizando económicamente y esos se unen con los otros que capitalizan económicamente y van creando una sociedad de clase, ¿no es cierto?, que aplastan a los demás abajo, sin importar si sea indígena, negro o mestizo. Ya. La tercera sería, ¿qué fundamentos tomaría en cuenta para cumplir con los objetivos que ustedes plantean en la asamblea? ¿Cómo los hacen cumplir? Miren, ahí por una parte es bastante complicado porque no tenemos una mayoría de parlamentarios en la asamblea. Entonces, en donde que prima siempre las mayorías Ujú. o en los intereses políticos es bastante complicado. Es por eso que ahora en este proceso de que estamos de diálogo con Lenín Moreno, estamos diciendo de que hay una propuesta que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, de que eh, nosotros podamos poner cuotas directamente como nacionales y pueblos sin pasar por el proceso electoral, porque el proceso electoral siempre requiere de mucho dinero donde nosotros no estamos en la capacidad. Si nosotros tuviéramos dinero como lo tiene Alianza País, o como lo han tenido los social cristianos, o como lo tiene Lazo, nosotros tranquilamente podríamos poner muchos asambleístas, muchas prefecturas, muchas alcaldías, incluso presidente, porque no depende mucho de la organización o del liderazgo, sino más depende de quién tiene el capital fuerte para colocar y hacer propaganda y hacer ganar. Entonces nosotros no tenemos eso, entonces lo que planteamos es una cuota directa por representación y que nosotros la elijamos directamente y después la coloquemos. Ese sería un mecanismo y a través de eso poder tener en el legislativo un número adecuado de asambleístas que puedan pelear, ¿no es cierto?, en alianza con otros y poder implementar una política o una ley. Aparte de eso, también mucho depende de la presión social que se haga también. Entonces, cuando hay presión social, entonces se obliga en este caso, así para ser directos, a los legisladores a que puedan incluir alguna reforma o alguna ley a favor de nosotros. Y el otro elemento que también puede funcionar es a veces en las coyunturas, cuando hay alianzas por intereses políticos, entonces ahí se puede hacer algún acuerdo, y si sabe que nosotros estamos con esa propuesta, ustedes están con otra propuesta, apoyemos mutuamente y avancemos. Entonces en la política también hay que ser un poco prácticos, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacer, pero así como decir, bueno, tenemos alguien nos va a escuchar, ¿no es cierto? Alguna propuesta que nosotros queramos es bien complicado. Listo, eso mismo le iba a preguntar. En las noticias últimamente se dice que el presidente Moreno entregará a la CONAIE como comodato para los próximos 100 años. ¿Es verdad esto? ¿Cómo afecta eso al movimiento y qué consecuencias tiene? Sí, mire, eso de como dato es un despiste, algo que el gobierno ha colocado ahí con fuerza y también los medios llevaron una tendencia para colocar el tema del comodato de 100 años y opacar un poco los puntos centrales que nosotros hemos colocado. Ujú. Mire, la Casa Conaya tiene un comodato de 100 años, entonces, y Lenin ofreció dar otros 100 años, o sea, encima de esos 100 años, entonces, por lo tanto, es como eh, que llueva sobre mojado. Lo que nosotros estamos planteando es que nos entregue ya definitivamente con un título, que se busque una figura adecuada para que nosotros tengamos el título de la casa con aire, porque el comodato no es una garantía. Teníamos 100 años de garantía y Rafael Correa nos molestó y nos quiso quitar, no pudo quitarnos porque nosotros justificamos todo lo que se debía haber justificado en el marco de ese convenio. Ahora te dan 100 años, algo que ya estaba, entonces no puede darte encima otros 100 años. Entonces eso es algo que los medios colocaron y estamos bastante, y invito también a que se pueda colocar tal cual como es, entender o difundir tal cual como es. Eso es Claro. un tema ya de que cómo se juega en la política desde la comunicación. Listo. Y en la actualidad, ¿qué les impulsa a ustedes en la lucha para ser reconocidos como una sociedad natural? Miren, nosotros tenemos principios
de visión más colectiva y común. Ujú. Nosotros luchamos por una sociedad igualitaria, una sociedad justa, de justicia social. La CONAIE nunca lucha solo para el movimiento indígena, luchamos para nosotros, pero luchamos para los demás. En cuanto se debe a fortalecer organizaciones o a políticas que vayan en beneficio de los más necesitados. O cuando tenemos que ser a veces también nacionalistas, debemos pelear por una identidad nacional, entonces nosotros lo peleamos por todos. Entonces la desigualdad, la discriminación, la explotación es lo que sobre lo cual nosotros luchamos en busca de una sociedad más justa, una sociedad igualitaria y lo que en estos tiempos también se ha hecho en suma causa. Ya, ¿y cómo podemos, cómo la gente puede apoyar las causas? ¿Ustedes tienen páginas en redes sociales? ¿O cómo los ciudadanos podemos aportar al movimiento y tomar conciencia de esto? Miren, un buen espacio práctico ha sido las redes sociales porque ahí es algo donde que todavía no hay mucho control. Ujú. Entonces, y a través de eso pueden ahí opinar criterios, apoyar o criticar positivamente y si es que algo está mal, te igual hacer las críticas adecuadas, ¿no? Lo otro es cuando nosotros convocamos a las movilizaciones, al levantamiento, deben apoyarnos porque realmente no estamos, nadie le gusta por deporte, ¿no es cierto? Salir a Ujú. estar ahí luchando, peleando, dejando abandonar la casa, el trabajo. A veces se posiciona eso de una forma negativa, pero es justamente porque nos sentimos afectados por las políticas que se implementan, ¿no? Pero cuando nosotros salimos también, como dije, por otros puntos más. Muchas veces hemos salido, por ejemplo, por el tema de los impuestos o a veces por lo que por el alto costo de la vida y eso le afecta a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces salir a acompañarnos en las movilizaciones, pero también aparte luchar por sus propias causas. No ver, ¿no es cierto?, los pobrecitos, los indígenas están luchando y van a apoyar solo eso, sino porque que las otras sociedades deben organizarse por sus propias necesidades. Ujú. Entonces, si todos luchamos por nuestras propias necesidades, entonces estaríamos todos apoyándonos mutuamente. Entonces los trabajadores deben juntarse y luchar por lo suyo. Los empleados públicos igual deben luchar por lo suyo. Los del barrio deben luchar por lo suyo. Los estudiantes de igual forma deben luchar. Incluso la clase media, los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios deben juntarse y luchar, ¿no? Por todos. Entonces, si es que todos nos juntamos y luchamos, entonces automáticamente nos estaríamos haciendo un bien común. Claro. Y muchas gracias, agradeciéndolo otra vez. Y por último, hay mucho simbolismo en los movimientos sociales. ¿Qué significan los colores de su movimiento, las insignias de su movimiento para ustedes y para los demás que representan? Conjugan muchos elementos dependiendo en qué territorio estés, ¿no? Ujú. El hecho es de que hay una huipala o un símbolo que nos identifica a la mayoría de los pueblos andinos, amazónicos de la costa de de Aviala, ¿no? De América, desde la Patagonia hasta Alaska, ¿no? Son colores que están presentes ahí. Por ejemplo, en el sur, en la parte más del sur, eso representa la articulación de la Tierra con el cosmos. En la Amazonía representa al arco iris y la diversidad Ujú. que se tiene. Eh, ya a nivel más actual representa la lucha de los pueblos contra la opresión y el colonialismo. En algunos lugares representa un poco también el tema de la participación electoral. Entonces tiene diferentes simbolismos, diferentes representación en el territorio, pero el hecho es de que eso nos une y nos da fortaleza para seguir luchando como pueblos en resistencia. Listo, eso es todo entonces. Muchas